Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Dígalo. Vamos otra vez. Y venció, Cristo venció, Vamos con sus palmas. y venció a toda potestad. A ver aquí. Venimos con las palmas. Dice la palabra del Señor que el gozo es nuestra fuerza. Pelea un poquito de tu vida. You ready? Here we go. 1, 2, 3, hey. Cristo venció. Venció, Vamos. Cristo venció, y venció Adiós a la cruz. al diablo en la cruz. Dígalo otra vez, confiésalo. Y venció, Cristo venció, Venció. y venció A toda potestad. a toda potestad. La última vez que venció. Y venció, y Cristo venció, Oh, 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 oh. venció al diablo en la cruz. Venció. Vamos. Y venció, Cristo venció, Oh, 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 oh. venció A toda potestad. a toda Ahora grita bien fuerte. potestad. Venció. Vamos. Y venció, Sí, Señor. Cuando yo estaba pequeño, había una canción que mi mamá cantaba mucho. Y me acuerdo que mi mamá, ella se agarraba brincando por todos lados. Yo tendría como unos 7, 8 años. Por eso les digo todo. Pero esta canción dice: y de noche cantaremos, celebraremos su poder, con alegría del corazón. Como el que viene aquí a The Rock, en el nombre del Señor, dígalo fuerte, celebraremos su poder. Sí, Señor. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Ahora sí puedes darle el mejor aplauso al Señor. Y un grito de júbilo. Ahora sí. ¿Listos? porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Día de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los locos oirán. El cojo saltará, Con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebramos su poder, con alegría del corazón,
convertirá con la flauta, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá. Yo quiero escuchar esa voz cantar. Poderoso de Israel. Él es el qué bonito se oye. ¿Y qué más dice? A ver, este lado de aquí, este lado de aquí. No eres. Todo este lado de aquí. Ahora este lado de acá, a ver si canta más fuerte. Él es. ¿Quiénes ganaron? Vamos todos juntos. ¡Vamos! Él es el poderoso de Israel. Sí, poderoso. Su voz se oirá. Nadie lo detendrá. Poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá. Nadie lo detendrá. Poderoso de Israel. Dale ese grito de poder. Sí, Señor. Hoy hay una palabra y es una palabra poderosa, hermano. Siempre la palabra de Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Siempre hay un fruto de la palabra que se siembra en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas. Y esta serie es acerca de las señales de su venida. ¿Qué venida? La venida, la segunda venida de Jesucristo. Señales de su venida. La Biblia dice en Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Diga, la venida del Señor se acerca. Cierto que mucha gente anda diciendo, pero nosotros hemos oído eso tantas veces y nada sucede, pastor. Nada sucede. Y ya casi ni creen. Comienzan a dudar. Pero la palabra es clara, hermanos. Y la palabra nos dice que nosotros necesitamos ser pacientes en cuanto a esto. Dice aquí la Escritura que nosotros como creyentes debemos ser, ¿qué? Firmes, debemos afirmar nuestros corazones. Afirmar, esa palabra es afianzar, esa palabra es fijar, esa palabra es que nosotros estemos firmes en cuanto a esto. Debemos afirmar nuestro corazón en la venida del Señor, porque se acerca su venida. Vamos a mirar esta pantalla. Dice, ciertamente vengo en breve. La idea es que se acerca el Señor, o la venida del Señor está cada día más cerca. Puede suceder en cualquier momento, en cualquier momento. Pero nosotros debemos estar centrándonos y afirmando nuestros corazones en ese regreso. Nosotros debemos estar anhelándolo día tras día, de la manera como el labrador anhela ver que la cosecha da fruto. O sea, no estamos esperando y ansiando ese momento con temores, porque ¿qué labrador anda temeroso de que va a salir la cosecha? Eso no suena, ¿verdad? Eso no es lógico. Nosotros nos alegramos de que vaya a haber un fruto de la fe que nosotros profesamos. Ahora, nosotros tenemos varias razones para estudiar este tema tan importante. Y quiero que veamos algunas razones. La primera razón que quiero que ustedes miren aquí es que, y es una razón para mí muy importante y muy personal, es que es uno de los aspectos, la venida del Señor es uno de los aspectos del ministerio de Cristo a la iglesia. Muchos de ustedes saben lo que significa quizás el término cuadrangular o foursquare en inglés, foursquare. Es el término que identifica a la denominación o a la misión a la cual pertenece The Rock como una iglesia cristiana
pentecostal, carismática. Y otros no lo saben o otros lo han olvidado, pero quiero simplemente recordarles que nosotros somos una familia bien grande. Nosotros somos una familia de más de 50,000 iglesias alrededor del mundo en 153 países diferentes. The Rock es solamente una de esas iglesias y The Rock en este momento son 12 congregaciones en 9 diferentes lugares, en 3 idiomas por el momento, pero vamos a tener un cuarto idioma muy pronto también. Pero somos una iglesia grande y nos identificamos así. Este término cuadrangular nos identifica porque nuestra enseñanza o nuestra predicación cubre los 4 aspectos del ministerio de Cristo para con la iglesia. Por eso somos cuadrangulares. Porque en nuestra enseñanza cubrimos 4 aspectos del ministerio de Cristo para la iglesia. El primer aspecto es que Jesús salva y nosotros lo identificamos con una cruz. Jesús salva, ese es nuestro Salvador. El segundo aspecto es que Jesús nos sana, Él es el sanador y lo identificamos con una copa. El tercer aspecto es que Jesús es quien nos bautiza con el Espíritu Santo. Lo identificamos con la paloma porque la paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Y también el cuarto aspecto es que Jesús regresa por su iglesia y regresa como el rey y por eso lo identificamos con la corona. 4 aspectos que nos identifican a nosotros en nuestra enseñanza. Son los 4 aspectos del ministerio de Jesucristo. Ahora, esta serie tiene que ver con este cuarto aspecto del ministerio de Cristo. Él viene pronto como rey por su iglesia. ¿Cuántos se alegran de que Él viene pronto? Vamos a mirar la otra pantalla y vamos a mirar otra razón. La segunda razón es la promesa más importante de las Escrituras. Esto de la segunda venida de Cristo es realmente el acontecimiento más grande de todos los siglos. Es la última promesa que aparece en la Biblia. Es el penúltimo versículo de la Biblia, como vimos hace un momento en Apocalipsis 22:20 dice, ciertamente vengo en breve. Y hermanos, ciertamente no hay una esperanza que supere el inminente retorno de Cristo por la iglesia. ¿Por qué más predicamos su venida? Tercera razón, y hay muchas, pero solamente voy a mencionar estas 3. La tercera razón es porque el tiempo se acerca. Hermanos, este es el tiempo de Dios. El tiempo se acerca. Cada día que pasa, nos acercamos más al evento del glorioso retorno de Cristo nuestro Señor. Pero uno ve mucha indiferencia en la gente, ¿sí o no? La gente es indiferente a los acontecimientos que están pasando en la tierra. Y muchos de los acontecimientos que están pasando en este momento en la tierra son acontecimientos que ya fueron profetizados y que son señales del inminente regreso de Cristo por la iglesia. Pero hay indiferencia. Todos aspiran, sí, a llegar un día al cielo. ¿Cierto que sí? Hay algunos que se quieren aquí para el infierno. No hay ninguna mano levantada. Y si la levanta, se la voy a quitar. Todos quieren ir al cielo, pero pocos se preparan para cumplir los requisitos de entrar al lugar santo que Dios ya ha preparado para que su pueblo more por la eternidad. Es por la eternidad. Y podríamos hoy pasar todo el tiempo de la predicación hablando de las razones por las cuales nosotros tenemos que tratar con este tema. Pero a medida que vamos a ir avanzando en el estudio durante algunas semanas, nosotros vamos a aprender y vamos a mencionar muchas de las razones bien importantes que tenemos para estudiar acerca de la segunda venida de Jesucristo. Pero antes de seguir adelante, permítame hacer una advertencia que creo que es una advertencia que deben tomar muy en serio, hermanos. Permítanme hacer esta advertencia. Este tema trata con la revelación bíblica de los eventos finales de la humanidad. Trata con el final de la historia de la humanidad. Y esto va a incluir cosas que van más allá de la vida.
que van a ir más allá de este tiempo. Cuando la iglesia o en la iglesia nosotros estudiamos este tema, tenemos que ser cuidadosos, porque tenemos que contrarrestar la actitud de creyentes que al interpretar los textos de la Escritura especulan. Creen en especulaciones y le prestan más atención a la incertidumbre en cuanto a los tiempos finales que a lo que realmente está ahí para edificar a los creyentes. Y nosotros cuando estudiamos las Escrituras, lo que nosotros queremos es edificarnos en temas específicos como este de las señales de la segunda venida. Y claro, hay muchas personas inquietas que les gusta el internet, que les gusta cuya compañía permanente es Google. Pero hermanos, mucho cuidado, porque lo que queremos es que en este tiempo queremos concentrarnos en lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Queremos concentrarnos en las profecías que ya se han cumplido, que nosotros podemos estudiar. Queremos concentrarnos en las profecías que están ahora en pleno cumplimiento. Cosas que están sucediendo que simplemente es el cumplimiento de profecías que ya se han dado y estar preparados para lo que venga en el futuro y gozosos en esa preparación. Hermanos, toda clase de doctrina falsa está mezclada en los sitios de internet. Por favor, tenga cuidado, porque muchas personas siempre nos vienen a preguntar a los líderes de la iglesia: oye, pastor, pero es que yo leí en el internet que esto y que lo otro. Hermanos, sí hay mucha cosa ahí que nos ayuda, hay mucha cosa que nos sirve, hay mucha cosa que sí escriben personas de buen corazón y personas que sí realmente están recibiendo una inspiración de Dios. Pero hay mucho falso profeta escribiendo ahí y son eruditos en las Escrituras, pero todo lo tuercen y ponen sus propias doctrinas. Así es de que nosotros nos vamos a concentrar es en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, esta enseñanza la hemos titulado "Las señales están aumentando". Eso quiere decir que están apareciendo más y más señales de los últimos tiempos, que se están cumpliendo cosas que se han profetizado ya antes. Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3, dice así la Escritura. Es que los religiosos estaban esperando una respuesta de Jesús acerca de las señales de los últimos tiempos. Dice, Él les contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no la señal de los tiempos. Y esto fue una crítica muy fuerte para los fariseos, para los religiosos, para los supuestamente espirituales. Y el Señor les está diciendo: si ustedes tuvieran discernimiento espiritual, ustedes deberían poder conocer qué es lo que está pasando en el mundo y mirar eso frente a las Escrituras y las predicciones de las Escrituras y ver si estas señales están concordando lo que dice la Escritura con lo que está sucediendo. Hoy es igual, hermanos. Hoy es totalmente igual. Por eso nosotros queremos ver las profecías antiguas. Si somos espirituales, nosotros debemos poder ver esas profecías y ver si esas profecías están concordando con los hechos que andan sucediendo hoy o no. Debemos tener ese discernimiento, así tan claramente como nosotros vemos por la mañana el día nublado y decimos: hoy va a llover. O vemos un cielo abierto y decimos: oh, hoy va a hacer buen sol. De la misma manera, esto nos va a ayudar a ver que la Biblia tiene mucho que decir de lo que está pasando en el mundo ahora, y también que la Biblia tiene mucho que decir de lo que va a estar sucediendo en los próximos tiempos, en los tiempos que están a la puerta. Vamos a mirar esta fotografía. ¿Qué es lo que se supone que nosotros estemos haciendo?
que nosotros distingamos todas las señales que nosotros vemos. Señales aparecen por todas partes. Y nosotros tenemos que poner atención a las señales. Señales siempre han aparecido, pero muchos dudaron de la primera venida del Mesías. Muchos dudaron. En el Antiguo Testamento, muchas señales, es decir, muchas profecías hablando de la venida de Jesucristo. Pero los judíos, aun cuando ellos amaban la Escritura, no podían ver las señales, no podían discernir las señales, no podían entender las señales. Y quizás porque esas profecías fueron dadas cientos de años antes que Jesús vino, ellos no creían que se iba a cumplir. Es como cuando nosotros vemos una señal de peligro en una carretera, ¿no? Y decimos, no, pero aquí nunca ha pasado nada. Y no le ponemos atención a la señal y ahí fue que nos pasó a nosotros. Los profetas predijeron desde de la primera venida, y eso lo hicieron por muchos años estuvieron ellos, miles de años estuvieron ellos haciendo predicciones acerca de la primera venida. Canon Liddon fue un erudito bíblico que declaró que hay 332 diferentes predicciones en el Antiguo Testamento que se cumplieron literalmente en Jesucristo. Y vamos a mencionar algunas de esas predicciones como un ejemplo. Las señales están aumentando, predicciones en el Antiguo Testamento que se cumplieron literalmente en Jesucristo. Vamos a mencionar solamente algunas. Y tenemos ahí en la pantalla Génesis 3:15. Eso fue 4000 años antes de Cristo. Dios profetizó que un día una mujer iba a tener un niño. Y ese niño iba a hacer guerra contra el espíritu que engaña a la humanidad. Y aunque este espíritu iba a herir al Mesías, el Mesías iba a ganar. Luego, en la siguiente cita vemos Salmos 22. Y esto sucede en el año 1000 antes de Cristo. Y David ahí profetizó cosas sobre la muerte de Jesús. Ahí profetizó que iban a perforar sus manos, que iban a atravesar sus pies. Ahí predijo que iban a echar suerte sobre su ropa y que él iba a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la siguiente vemos a Isaías. Esto es en el año 740 antes de Cristo, cuando Isaías profetizó que este Mesías nacería de una virgen, Isaías 7:14. Y también Isaías profetizó que este Mesías sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y que por su llaga nosotros seríamos sanados. Luego tenemos a Miqueas. Miqueas, en el año 735 antes de Cristo, profetizó que Jesús iba a nacer en un pueblo llamado Belén. Y que aunque él nacería como un bebé, realmente él sería alguien que ha vivido durante la eternidad, un ser eterno. Eso es lo que dice Miqueas capítulo 5 versículo 2. Luego tenemos a Zacarías. Zacarías en el año 520 antes de Cristo profetizó que habrían cantos, que habrían gritos de alabanza en Jerusalén cuando su rey Mesías viniera a su ciudad, a esa ciudad, montado en un burrito. De eso hablamos hace 15 días. Luego hay una profecía muy interesante. Sucede en el año 600 antes de Cristo, cuando el ángel Gabriel le dio a Daniel el tiempo exacto de cuando el Mesías iba a venir a la tierra. Ahora, este es uno de los pasajes proféticos más importantes, más fascinantes de toda la Escritura. Entonces vamos a leerlo. Es el ángel hablando, Daniel 9:25. ¿Qué dice el ángel? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas.
está diciendo cuánto tiempo se podía medir, cómo se podía medir el tiempo entre un hecho histórico y la venida del Mesías. Antes de ir al versículo siguiente, quiero explicar un poquito acerca de esta palabra semanas, porque nosotros tenemos ya una idea de lo que es la semana. Bueno, una semana es un periodo de tiempo dividido en 7 segmentos, eso es lo que es una semana. Pero nosotros ya hemos preconcebido para nosotros que este periodo es días, que a 7 días forman una semana. Pero cuando hablamos de semana en el Antiguo Testamento no quería decir lo mismo, 7 días. Podía decir 7 meses o 7 años, cualquier cosa. Periodo de tiempo, cualquier periodo de tiempo. Entonces, en este pasaje, en realidad, lo que se está hablando aquí es de periodos de 7 años. Así que voy a leer de nuevo lo que dijo el ángel en Daniel 9:25. Él dijo: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y luego de las 7 semanas, 62 semanas. Ahora vamos a mirar la siguiente pantalla y ahí tenemos 7 semanas es igual a 7 periodos de 7 años, es igual a 49 años. Y luego de esas 7 semanas, 62 semanas, que son 66 periodos de 7 años, es decir, 434 años. ¿Cuánto da la suma? 483 años. Ahora vamos a mirar la siguiente pantalla y leemos en Daniel 9:26 que la escritura dice: y después de las 62 semanas, y recuerden, las 62 semanas fueron después de 7 semanas, entonces 7 semanas, 62 semanas, un total de 483 años, y miren lo que dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, no porque sea la culpa de él, no porque él haya hecho algo él, pero se va a quitar la vida del Mesías. Así que, basados en la profecía de Daniel, el tan esperado Mesías, Jesús, sería revelado como rey, o la realeza en Jesús, iba a ser revelada 483 años después de que se emitió ese decreto para reconstruir Jerusalén. Y luego iba a ser ejecutado, pero no por lo que él hubiera hecho, no por sí mismo. Vamos a mirar la siguiente pantalla y ahí está la foto de este hombre que se llamó Sir Robert Anderson, que en 1894 él era comisionado de la criminalidad en Scotland Yard en Londres, y él publicó un libro sobre las 70 semanas de Daniel llamado El Príncipe que Viene. Y en su libro él dio detallados cálculos muy cronológicos a partir de esa orden del rey Artajerjes, el primer día del mes de judío de Nisan, el año 445 a.C., que es lo que nos dice la Escritura, o lo que consta en las Escrituras en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. Y él, en sus cálculos, usó un calendario judío. El calendario judío es un calendario de 360 días, y él incluyó cálculos ajustando los años bisiestos, los errores que ya se habían determinado en el calendario, los cambios en cuanto al años antes de Cristo y después de Cristo, todos esos cálculos. Y vamos a mirar la siguiente pantalla. Sus cálculos concluyeron que lo que Daniel profetizó de un periodo de 483 años finalizó ese mismo día en que Jesús entra a Jerusalén montado en ese burrito 5 días antes de la muerte, de su muerte. Los líderes religiosos, si ustedes recuerdan, los judíos religiosos, ¿se acuerdan que vinieron y confrontaron a Jesús por el recibimiento que le hicieron sus discípulos, que le hizo la gente? Y él les dijo: ese día, si ustedes no me adoran, las piedras lo harían. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo que las piedras lo hubieran adorado? Porque las profecías ya lo habían anunciado. Él había
las profecías habían anunciado muchísimos cientos de años antes este momento. Y estas son profecías muy poderosas que están en la Biblia, que se han cumplido. La siguiente fotografía es la fotografía del doctor Peter Stoner. Él fue un profesor emérito de ciencias en Westwood College. Reunió a 600 estudiantes de la universidad, de la Facultad de Matemáticas, y lo que él quiso hacer fue determinar matemáticamente las probabilidades que un individuo para que un individuo pudiera cumplir las profecías del Mesías. ¿Qué probabilidades hay que un individuo pueda cumplir estas profecías? Las profecías del Mesías. Cuando hicieron los cálculos, esta fue su mejor estimación. La probabilidad de que un hombre cumpliera tan solo 8 de las profecías de la Biblia era de 1 en 10 a la 17ª potencia. Eso se escribe así: 1 por 10 y 17 ceritos. Y ese es un numerito que ni me atrevo a leer, ¿verdad? Es bien grande. Ahora, la probabilidad de que un solo hombre, pueda cumplir las 48 profecías más importantes en cuanto a la venida del Mesías es de 1 en 10 a la 157ª potencia. Y eso es una miriada de trillones, de trillones, de trillones. 13 trillones seguidos. Eso hace parecer que ganar la lotería es re fácil. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué queremos que usted entienda con este ejemplo? Que matemáticamente es imposible que una persona pueda cumplir estas profecías, excepto que fuera el Mesías que estaba escrito que iba a venir. La única manera. ¿Sabe? De todo esto hubo testigos oculares del cumplimiento de todas estas cosas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Pedro, ellos escribieron en los evangelios acerca de esto porque lo vieron, porque ellos lo conocieron y nosotros lo creemos porque ahí está en la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Pero saben, estas son cosas que no solamente están en la Biblia. Vamos a mirar la siguiente pantalla. Ahí tenemos la fotografía de Flavio Josefo. Él era un historiador, un académico, era romano judío, vivió en el primer siglo y él escribió un tratado muy importante, La Antigüedad de los Judíos, varios volúmenes. En uno de esos volúmenes, en uno de esos capítulos y en una de esas páginas encontramos lo siguiente. Dice: ahora bien, hubo alrededor de este tiempo uno llamado Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre porque él era un hacedor de maravillas, maestro a los hombres que reciben la verdad con placer. Atrajo hacia sí a muchos de los judíos y a muchos de los gentiles. Él era Cristo. ¿Ustedes recuerdan qué significa Cristo? Lo que está diciendo aquí, él era ungido, porque eso es lo que significa Cristo, ungido. Él era Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los hombres principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que le amaron desde el principio no le abandonaron, porque él se les apareció vivo nuevamente al tercer día, como los profetas divinos habían predicho estas y otras 10,000 cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, llamada así de él, no se han extinguido hasta el día de hoy. Ese es un historiador. Eso es historia. Se puede encontrar ahí en el internet. Ahí se puede encontrar, sí. En las enciclopedias. Porque este autor no solo fue muy conocido, sino que aún ahora mucha de la historia antigua que hoy conocemos ha sido por medio de lo que él escribió, por el testimonio que él dejó. Miremos la siguiente pantalla. Tenemos aquí la fotografía de dos hombres. Estos hombres fueron ateos confesos. El doctor Gary
Gebermans y Werner Wallace. Ellos quisieron investigar sobre la autenticidad de las profecías de Cristo el Mesías. ¿Y saben cuál fue el resultado? Se convirtieron a Cristo, y no solamente se convirtieron en cristianos, sino que se convirtieron en defensores del cumplimiento de las profecías bíblicas. En esta serie, Señales de su venida, vamos a compartir acerca de muchos temas. Miremos la siguiente pantalla. El libro de Apocalipsis dice que en los últimos días el anticristo va a implementar la marca de la bestia. Hermanos, la tecnología ya está disponible para implementar esa marca. La siguiente pantalla, Daniel, Mateo, Marcos, todos los que predicen que el anticristo va a venir, dicen que van a entrar en el templo de Jerusalén, pero el templo de Jerusalén no existe. Pero quiero decirles, la última pieza del mobiliario para el tercer templo se acaba de completar. ¿Cómo va a ser esto? Queremos estudiar eso según las Escrituras. La siguiente pantalla nos muestra una lista de palabras ahí. ¿Saben? La lista de Pablo de las señales de los últimos días nos van a mostrar que son días muy peligrosos. Es un estudio en 2 de Timoteo capítulo 3. Y vamos a hacer una caminata a través de todas estas señales paso a paso. Luego, hay un tema. Es algo relacionado con las 4 lunas de sangre roja. Y hay un patrón provocativo del año Shemita que se ha desarrollado en los últimos 14 años. ¿Qué puede significar que estamos en alguno de esos momentos? Vamos a hablar de esas cosas. La siguiente fotografía nos muestra que la Biblia predice que todas las naciones se volverán contra Israel. La siguiente. Todas las naciones se van a volver contra Israel. Vamos a comentar lo que hace poco ha pasado con las elecciones de Israel y con respecto al apoyo de los Estados Unidos a Israel y las conversaciones de paz con Siria. Luego vamos a hablar también de la fragilidad de la economía mundial, cómo una crisis económica podría desencadenar la gran tribulación. Luego también vamos a mirar por qué ISIS, Boko Haram, Al Qaeda, los talibanes pueden ser la predicción de Jesús que se levantará nación contra nación. Y también, ¿por qué la alianza entre Rusia, Irán, Turquía significa, qué significan esas alianzas para este tiempo de la profecía bíblica? Cuando Irán está cerca de convertirse en una nación nuclear. Y todos estos temas, mis amados, y otros temas más, van a ser tratados desde el punto de vista bíblico y profético. Pero solamente hoy vamos a introducir rápidamente un tema, solamente un tema. Y este tema es el impecable cumplimiento, muy detallado, muy indiscutible, de las antiguas profecías sobre el regreso de los judíos a la tierra de Israel. Y vamos a hablar 3 puntos breves sobre esto. El regreso de los judíos a la tierra de Israel. Número 1, el regreso de los judíos a Israel de todas las partes del mundo. Isaías capítulo 43, versículos 5 y 6. Esta profecía se escribió 700 años antes de Cristo. Esta profecía dice así: del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Esta profecía se ha cumplido, mi amado. Cabalmente, según David Wallenberg de Harvard Israel Review, la población en el año 1800 era tan solo de 275,000
en Palestina o en Israel. O sea, en 1800 la población era menos que la población de esta ciudad de Anaheim. Solamente 24,000, el 8.7% eran judíos. Solamente. Estamos hablando del año 1800. Hoy, más de 8.2 millones de personas viven en Israel y de esas 8.2 millones, más de 6 millones son judíos. Cumplimiento. ¿Cómo es que estamos viendo este cumplimiento? Miremos la siguiente fotografía. Desde el este, a principios de la década de los años 1900, muchos judíos que vivían en el Medio Oriente comenzaron a mudarse a Israel. Luego la otra fotografía nos va a mostrar desde el oeste. Durante los mediados de esa década de 1900, cientos de miles de judíos que vivían en el occidente, Europa y Estados Unidos, comenzaron también a mudarse a Israel. La siguiente fotografía nos muestra desde el norte. La antigua Unión Soviética se negó a permitir que sus residentes judíos se trasladasen a Israel, pero después de años de presión, Rusia finalmente comenzó a permitir a los judíos que regresaran a Israel durante la década de 1980, muy recientemente. Hasta la fecha, cientos de miles de judíos de Rusia se han trasladado a Israel. La siguiente muestra lo que vino del sur, desde el sur. Etiopía. Etiopía está al sur de Israel. Y también se negaba a permitir que sus judíos regresaran a Israel. Pero en 1985, Israel finalmente llegó a un acuerdo con el gobierno comunista de Etiopía para permitir que los judíos de Etiopía se trasladaran a Israel. En un fin de semana del 25 de mayo de 1991, en un fin de semana, 14,500 judíos etíopes fueron transportados por aire a Israel. Cumplimiento de la profecía. Punto número 2, el dominio militar. Esto sucedió, esto que dice Isaías 41:12, sucedió en el año 700 antes de Cristo. Ahí se profetizó que en el tiempo de los fines, o en el final de los tiempos, Israel iba a prevalecer contra sus enemigos. Dice, serán, dice Isaías 41:12, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Esto es cumplido. Nosotros sabemos que esto ya se ha cumplido. Desde 1948, cuando Israel se convirtió en un estado soberano, ha sido atacado por países mucho más grandes, pero cada vez Israel ha prevalecido, cada vez. La victoria más sonada, más famosa en 1967, la Guerra de los 6 días. Y podemos mirar la siguiente pantalla. Esta guerra se libró entre Israel y sus vecinos árabes, Egipto, Jordania y Siria. Y muchas otras naciones como Irak, como Arabia Saudita, como Sudán, como Túnez, como Marruecos, Argelia, contribuyeron con tropas, con armas a las fuerzas árabes. Pero esta flota, que es ahora temida por todas esas naciones más grandes que Israel, los derrotó. En solo 6 días tuvieron la victoria. Cumplimiento de la profecía. La tercera cosa es el signo de los árboles. El signo de los árboles. También 700 años antes de Cristo. Vemos la profecía que los árboles van a crecerían nuevamente en Israel. Lo que había sido un desierto. Dice Isaías 41, versículos 19 y 20. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan
y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Aleluya. Aleluya. Ahora, hermanos, esto es muy lindo, esta profecía, pero esto ya es algo cumplido. Esta parte también ya se cumplió. Miren la siguiente fotografía. 2600 años después de que se da esta profecía. Desde 1901, más de 240 millones de árboles han sido plantados en Israel. Israel entró al siglo XXI como uno de los dos únicos países con una ganancia neta en su número de árboles. Déjenme decirles esto. Vamos a mirar Salmo 102, versículos 16 al 18. Dice la escritura aquí: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará. Ajá. Aleluya. Hay algunas cosas que explicar de esta profecía cumplida. Generación, aquí es la palabra doré. Y esa palabra es un sustantivo escrita en singular. Es decir, no es que van a venir generaciones, sino que está hablando aquí de una generación específica. La profecía habla de una generación específica. Dice que es algo que va a venir, es algo para el futuro. Ax Aarón, que traducido es lo que va a venir más tarde, lo que va a venir al final. Así que Salmo 102, versículos 16 y 18 pueden ser traducidos de esta forma para que nosotros la podamos entender. Vamos a hacer una transliteración aquí. Esto lo podemos leer de esta manera. Cuando el Señor reconstruya Sión, que es Jerusalén, eso es lo que es Sión, Jerusalén, Él aparecerá en su gloria. ¿Qué es que Él aparecerá en su gloria? La segunda venida del Señor. Él aparecerá en su gloria. Esto está escrito para la última generación, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Ahora quiero que miren las siguientes fotografías. Y no sé si usted ha estado en Israel algún día, si ha estado últimamente en Israel, pero Jerusalén es una ciudad con mucho movimiento. Podemos ver la siguiente fotografía. Ese es el Israel de hoy. Esa es la Jerusalén de hoy. Y podemos ver la otra más que hay ahí también, otra fotografía más. Ese es el Israel, ese es Jerusalén de hoy. Quizás tú siempre ves ahí ruinas, lo que muestran las agencias de turismo, las ruinas de Jerusalén, el muro de Jerusalén, la muralla ahí de Jerusalén, Jerusalén a lo lejos, pero este es Jerusalén, la Jerusalén moderna, una Jerusalén con mucha vida. Vamos a mirar Oseas capítulo 9, versículo 10. Dice esta escritura: como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Está hablando aquí de Israel. Dice también Mateo 24, versículos 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Cómo está el verano? Cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las cosas que estamos viendo, las cosas que estamos mirando de las Escrituras, conoced que está cerca, que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¡Wow! Hermanos, Jesús está hablando aquí de señales del tiempo de su regreso y dice
Y podemos mirar la siguiente. Dice, cuando vean la higuera cubrirse de hojas, esto o eso son las señales del fin. Cuando veas la higuera cubrirse de hojas. ¿Qué es la higuera? Podemos mirar la siguiente. Hermanos, Israel es la higuera. Israel es la higuera. Su rama está tierna en este momento. Está dando muchas hojas. Está dando mucho fruto. Todavía no es verano, pero está cerca. Está a la mano. Los acontecimientos serán presenciados por una generación específica. ¿Será nuestra generación? Usted puede ser que se pregunte lo mismo que el pueblo de Jerusalén le preguntó en una ocasión a Pedro. En una ocasión el pueblo le preguntó a Pedro, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Venció, venció, Cristo venció, venció, al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció, A toda potestad. toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios. Se puede perder. Él es la luz, el camino, la vida y la verdad. Venció, Él venció. Cristo venció, Sí, venció, la cruz. al diablo en la cruz. Dígalo. Venció, Cristo venció, Otra vez. venció a toda potestad. Él nos salvó. Resucitó. Y Él vive hoy. Potestad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Dígalo. Vamos otra vez. Venció, Cristo venció,